senadora Horta? Todo. Perfecto. Ah, bueno, yo ya la abrí, no estaba la secretaria, pero usted aquí oficio. Ya. Usted haga de testigo de fe que estamos los senadores, por favor. Buenos días. Muy Mire, bien. tengo una propuesta que es la siguiente. La idea era el punto 1, por supuesto, escuchar a su secretario, pero me dicen de que el senador Proves me comunica que está en un taco en el camino a la pólvora. Está un poquito enredado. Yo me vine tempranito por el camino a la pólvora y eso me facilitó mucho. Pero sugiero lo siguiente. Como está en un taco, partamos por el punto 2. Respecto al punto 2, como ustedes saben, fue una moción que básicamente presentó el senador Girardi, a la cual lo acompañamos en esta comisión, la senadora Orden, la que habla, el senador Proves y Sandoval, que tiene que ver con normas ambientales, en fin, que regulan el proceso de la salmonicultura. Como el senador Girardi no está, si hubiese acuerdo en esta comisión, yo le pediría al asesor del senador Girardi, que está a espaldas de ustedes, que pueda presentar el proyecto, si les parece, para que lo podamos ver como una primera aproximación. ¿Habría acuerdo? Tengo una inquietud, Presidenta. Diga nomás. Que habíamos acordado en comisiones pasadas que se iba a tratar este proyecto de servidumbre, Sí. que no entiendo por qué ya no se trató ayer. No, está ayer no se trató por dos razones. Sí, entiendo que ayer había una situación Ya particular. habían llegado Ya. los demás y usted no estaba en ese momento en la Ya, sala, ok. entonces yo tomé la decisión si era posible Bien. adelantar eso por una razón bien pragmática. Como le explico al tiro, senador Sandoval, para que nadie cree que había mala voluntad. Lo que pasa es lo siguiente. Guido Girardi quedó de avisarme si se iba a hacer o no la reunión de la comisión. Y no me avisó y yo entendí que no se iba a hacer. Y yo tenía un compromiso insoslayable que tenía que retirarme a la una. Lo mismo el senador Proves. Entonces, como ya la gente de la región de Figues, que no es muy lejos, pero finalmente ya se habían trasladado, estaban todos los invitados, sonaba, es que estamos viendo algo más, sonaba muy feo, no teníamos tiempo. Entonces decidimos alterarlo para, de hecho ya... Empecemos con el proyecto del senador Sandoval. Hago la relación, Haga la Presidenta, relación y que nos abocamos entonces al camino que garantiza el uso de los caminos que están situados en inmuebles fiscales. Eso es. Es bien sencillo, pero es algo que puede dar una solución al problema que se ha presentado. Entiendo que básicamente en Aysén, puede ser que en otros lugares. ¿Le parece que la secretaria de la relación y después le ofrecemos la palabra al senador Sandoval? Gracias, señora Presidenta. El proyecto de ley en estudio tiene por objeto garantizar el uso de caminos o vías de comunicación situados en inmuebles fiscales, permitiendo su uso público, aun cuando estos sean concesionados o vendidos. El objetivo señalado encuentra su justificación en el hecho que muchos propietarios y ocupantes de terrenos colindantes de inmuebles fiscales han visto aumentar su nivel de aislamiento por la adquisición de dichos bienes raíces por parte de privados, los que desconocen servidumbres de paso que, no obstante ser informales, históricamente han constituido las únicas vías de acceso y tránsito a sus predios. La iniciativa de ley tuvo su origen en moción de los honorables diputados señores Javier Hernández, Isa Cort, Leopoldo Pérez Lassen y Alejandro Santana, del exdiputado y actual senador señor Sandoval, y de los exdiputados señores Estay, Afún, Letelier, Manuel Rojas y Carlos Vilche. Ingresó a tramitación al Senado el día 2 de julio de 2013, oportunidad en que la sala dispuso que pasara a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. La iniciativa de ley se estructura en base a un artículo único, razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de la Corporación, debe ser discutido en general y en particular a la vez. El proyecto no tiene normas de quórum y tampoco tiene urgencia. Muchas gracias, secretaria. Le voy a ofrecer la palabra entonces a don autor, por favor. Y que avisarles que ya está siendo transmitida la sesión. Sí, muchas gracias, presidente, y obviamente agradecer la disposición para tratar un proyecto que en realidad en estricto rigor no debería de existir. En realidad lo analizamos muchas veces nosotros
porque presupone, ¿verdad?, que la transferencia, hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales está haciendo, o ha hecho a lo largo de muchos años, programas de concesiones de tierras fiscales, tanto en arriendo e incluso a título oneroso también. ¿Ya? De hecho, hay una unidad de concesiones del Ministerio. Incluso en nuestra región se realizaron muchas concesiones entre el 2000 y 2010, alrededor de 15 concesiones de diferentes propiedades fiscales. La norma establece en el otorgamiento de estas concesiones siempre hay una cláusula tipo tradicional que establece que la propiedad se entrega en cuerpo cierto, ¿no es cierto?, con todos sus usos y servidumbres vigentes. Normalmente, ¿qué es lo que ha acontecido? De que muchas de estas concesiones, estas servidumbres que no están reconocidas formalmente en el diseño, en el plano, a veces hay huellas marcadas, ¿verdad? ¿Qué ha acontecido en algunas ocasiones? Que propietario o arrendatario muchas veces cambian estas servidumbres de paso, en el mejor de los casos. ¿Ya? O a veces simplemente ponen obstáculos en el uso de ellas mismas, simplemente cerrando, poniendo tranquera, poniendo candado, etcétera. En estricto rigor, si uno aplicara la norma, esto debería de incorporarse formalmente en el traspaso de estas propiedades. Incluso más, hay una moción también presentada por parlamentarios de nuestra región, Araceli Leuquén, desde la Cámara, que establece la misma condición para el traspaso de propiedades entre privados. Pero eso involucra una modificación del Código Civil y obviamente tiene una tramitación, irá a llegar, no sé, en algún minuto quizá esa iniciativa para acá. El tema está, Presidenta, lo que se busca con esto es que esta servidumbre queden expresamente definidas, ¿verdad?, en este traspaso y no sean objeto, además estamos hablando de propiedades públicas, y no sean objeto obviamente de acomodaciones con posterior a ello, porque normalmente está circunscrito o asociado a dificultades para el reconocimiento por parte de quien está adquiriendo esta propiedad a título de concesión de arrendamiento. Tenemos quórum. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La cuenta. Muchas gracias. Cuenta, presidente, de la señorita Alice Quinn, de la Embajada de Australia en Chile, mediante el cual solicita esta comisión, si lo tiene bien, recibir a uno de sus expertos líderes en el tema de financiamiento de la educación superior en Australia, el profesor señor Bruce Chapman, adjuntando sus antecedentes profesionales. Hace presente que su visita a Chile está contemplada entre el 1 y el 3 de julio y que será recibido por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el 2 de julio a las 15:30 horas, por lo que propone esa fecha para agendar dicha audiencia. De la señora Ana Olivares, gestora del proyecto de ley Día de la Cantinera, vicepresidenta de la Agrupación Histórica Patrimonial Los Viejos Estandartes Antofagasta y consejera de la Sociedad Civil
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En el marco de la conmemoración del asalto y toma del Morro de Arica, hace presente su interés en que esta comisión, si lo tiene bien, ponga en tabla el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. Del representante legal del Liceo Politécnico Belén y Colegio Ana María Hanner, mediante el cual envía resumen ejecutivo de Elige Educar, donde estima que al año 2025 podrían faltar 32.166 docentes en el sistema y en la región de Atacama. Envía sus aprensiones y observaciones al respecto. De la profesora del Colegio Luis Aldames de Rengo, señora Jennifer Bascur, docente destacada con calificación A, según indica, y expone su insatisfacción laboral al no ser considerada en la planta de profesores. La tabla para el día de hoy, presidente, considera dos proyectos de ley. El primero de ellos es continuar con la discusión en particular de la iniciativa en primer trámite constitucional sobre acoso sexual en el ámbito académico hasta su total despacho. Y en segundo término, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Proboste, Siones Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Han sido invitados para el día de hoy, señor presidente, del Ministerio de Educación, el jefe de la División de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, la jefa del Departamento Jurídico de la División de Educación Superior, señorita Fernanda Badie, y la asesora, señorita Raquel Fuenzalía. Leía la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senador García? Presidente, estrictamente no es sobre la cuenta, pero sí sobre la tabla. Es en relación con el proyecto número 2, la no publicación de las deudas contraídas para financiar la educación. Nosotros tenemos una petición de audiencia de los representantes de la empresa que hacen estas publicaciones y que no lo hemos resuelto y que yo creo que sería bueno escuchar antes de que, digamos, es bueno tener la opinión de ellos antes de que entremos a ver el detalle del proyecto o entremos a resolver sobre el proyecto. Y yo también quería pedir, presidente, que citáramos nuevamente, que invitáramos nuevamente a la comisión ingresa, porque analizando este proyecto yo he ido descubriendo lo siguiente, y qué bueno que esté aquí el director de Educación Superior, porque si me equivoco me corrige. Pero las responsabilidades financieras son, cuando el alumno no paga, el primero que paga no es el Estado, sino que es la institución de educación superior. Y entiendo que eso finalmente termina siendo parte importante del arancel, o sea, eso se lo cargo y se lo cobro de alguna manera, tienen un nombre técnico esto, las provisiones que yo tengo que hacer, finalmente las termino cargando el arancel, con lo cual estoy traspasando una parte de mayor costo a los estudiantes que vienen. Entonces, yo creo que es bien importante que tengamos la opinión, porque estuvo la comisión ingresa, claro, ellos nos dieron datos, en fin, pero yo no tuve oportunidad y creo que probablemente todos no tuvimos mucha oportunidad de preguntar, pero sería bueno tener la opinión de la comisión ingresa respecto de los efectos que va a tener este proyecto, que podría tener este proyecto, proyecto que además, quiero recordar, yo voté a favor en su idea de legislar, o sea, pero es súper importante, porque si finalmente lo que vamos a hacer es traspasarle un mayor costo al arancel de quienes vienen estudiando, no creo que sea esa una buena solución. Pero no quiero anticipar juicios ni quiero anticipar conclusiones. Creo que sería bueno que escucháramos a la empresa que publica y también que escucháramos nuevamente a la comisión ingresa. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿El nombre de la empresa cuál es? Porque yo entiendo que pidieron audiencia y está pendiente la... Yo me acuerdo que dieron cuenta, pero ya. no... Ya, no lo tenía registrado para incorporar una audiencia. En todo caso, hoy día, sin apuros, digamos, ni presión, simplemente hay varias indicaciones presentadas. Usted, senador, la senadora Fonber, se puede hacer un análisis de aquellas indicaciones y obviamente para la siguiente sesión los podemos invitar
y ahí seguimos tramitando el proyecto. Senador Quintana. Sí, solo para consultar, me preguntó el ministro Blumel ayer en qué momento vamos a discutir el proyecto de kinder obligatorio. La ley ¿Qué, perdón? kinder obligatorio, la ley orgánica debe ser, porque esto se aprobó hace muchos años. Se advirtió en su oportunidad que eso iba a ser difícil de cumplir. A esta altura es medio simbólico, pero en palabras del propio ministro, pero entiendo que debe avanzar. Quería saber en qué etapa se encuentra, cuándo lo vamos a discutir. Sí, efectivamente tiene una urgencia el proyecto. Además, esto va en paralelo a otro proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. O sea, es parte de un mismo esquema. Y mi intención era despachar hoy el de acoso en ámbito académico, que nos falta muy poquito terminar, y ahí se nos genera un espacio, sobre todo los días martes, para poder incorporar varios proyectos que estaban pendientes con urgencia. ¿Es suma urgencia? Suma urgencia, claro. Y hay otros proyectos más de fácil despacho, más breve. Entonces vamos a programar ya para las siguientes sesiones, para la programación. Sí, no, sí está la voluntad de, bueno, solo que no teníamos espacio en la programación, en la agenda, digamos, y yo creo que liberando hoy, si avanzamos y despachamos el de acoso en ámbito académico, ya ahí se nos genera un espacio. Bien, muy bien. Secretario, retomamos, sí. Presidente, como le informé antes del inicio de la sesión y conforme lo dispone el artículo 182 del reglamento del Senado, corresponde en esta oportunidad resolver dos empates que se produjeron en la sesión anterior respecto de las siguientes dos indicaciones, la 21C y la 21F. Y al mismo tiempo, quizás la comisión deba pronunciarse respecto de una indicación que quedó pendiente, precisamente por su relación con la primera de ellas. No sé si nos ponemos en materia, presidente. Sí. Ya. La primera indicación sobre la cual corresponde resolver este empate es la indicación 21F en la segunda parte, por cuanto también corresponde recordar que en lo que se refiere a la primera parte, sus autores lo retiraron. Esta indicación es de la honorable senadora señora von Baer para incorporar dos letras nuevas. La primera se refería a los acuerdos reparatorios, la retiró, y la segunda es el derecho retirada, perdón, y la segunda letra es el derecho del denunciante y del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia desde la formulación de cargos sin perjuicio de lo dispuesto en la ley número 19.628. En la sesión anterior, la primera votación tuvo 2 votos a favor y 2 abstenciones, y se repitió la votación y se obtuvo el mismo resultado. Entonces corresponde ahora dirimirlo. Bueno, no está la senadora von Baer. No sé si viene. No. Ya. No sé si hay comentarios sobre la indicación en particular. O la ponemos en votación o esperamos a... Vamos. Sí, hay toda una discrepancia sobre el acceso al expediente, si es al final, en la formulación de cargos, o desde el inicio que tengan acceso al expediente, ya sea la víctima o el denunciado, ¿no? Esa es la discrepancia en el fondo, pero obviamente está a la disposición de llegar a un acuerdo. No sé si el Ejecutivo acá le dio una vuelta en la semana. ¿Sí? ¿Le ofrecemos la palabra mientras tanto? Bueno, lo que comentamos la otra vez nosotros es que tiene sentido esta indicación porque aquí hay 2 bienes jurídicos en juego. En primer lugar, la posibilidad de que efectivamente se haya producido un daño como a la indemnidad sexual de una persona, pero también la posibilidad
de que se produzca un daño a la honra de una persona que sea víctima de una denuncia falsa. Entonces, primero que nada, hay que considerar que nosotros establecimos una indicación para que el plazo máximo de la investigación fuera de 6 meses, incluidos los recursos. Entonces, dado este margen más o menos acotado de investigación, que es muy inferior a las situaciones que nosotros hemos conocido de procedimientos que han durado mucho, un año y medio, dado este margen que nos garantiza que es una investigación más o menos acotada y que si se infringe este plazo, la institución de educación superior la pueden multar. Nosotros creemos que la forma en que mejor se ponderan los dos bienes jurídicos es permitiendo el acceso al expediente desde la formulación de cargos, una vez que ya la investigación se ha desarrollado lo suficiente como para descartar la posibilidad de que sea una denuncia falsa. En relación a este punto, quería decir que el 2005 se modificó el Código del Trabajo y se estableció esta misma regla. O sea, en el Código del Trabajo el expediente, la investigación se hace en estricta reserva y ambas partes acceden una vez que ya se llegó a una resolución final, obviamente con la posibilidad de recurrir en el caso de que hay cualquier vicio procesal. Esta no es una legislación decimonónica, o es una reforma que se hizo hace 13 años y en ese minuto el asesor del Ministerio del Trabajo tuvo específicamente a la vista para que la investigación se hiciera con reserva el riesgo de que existiera una denuncia falsa que afectaba efectivamente a la honra. Y esto no es como una suspicacia que nosotros tenemos que no es fundada, sino que también hemos visto que al mismo tiempo, si bien hoy día estamos generando espacios para que las personas puedan acceder a un procedimiento fácil, cercano, para poder denunciar, también se ha generado otro fenómeno paralelo que consiste en un abuso del ejercicio de ese derecho. O sea, a modo de ejemplo, en los 2 últimos años, en las elecciones de la Universidad Católica, por ejemplo, se han dado denuncias falsas, justo la semana antes de elecciones. Entonces creemos que la forma de establecer como un justo equilibrio entre los dos derechos es establecerlo en este periodo. Eso no quita, o sea, hay que también tener a la vista que en el momento en que la víctima hace su denuncia, la víctima señala todos los mecanismos probatorios que ya sugiere y en el caso de que después, una vez conocido la formulación de cargos, le parezca que las diligencias investigativas no se hicieron acorde, pues viene una fase de descargos y una fase después en que la víctima puede volver a aportar antecedentes. Y eso, o sea, y en este mismo sentido también hay que también prevenir, en el fondo, la difusión de este expediente. O sea, hoy día existe un riesgo de que este expediente se haga público. Nosotros podemos establecer sanciones administrativas, podemos establecer responsabilidad civil para el caso de que exista esta divulgación. Pero también nosotros podemos decir, bueno, si existe este riesgo, tratemos de atajarlo lo más que podamos, permitiendo el acceso al expediente en un periodo que no perjudique la posibilidad de la víctima de aportar nuevos antecedentes si no le gusta cómo se desarrolla la investigación. Eso. Estamos retomando, senadoras Proboste y Fonver, que la que quedó pendiente la sesión pasada, la indicación 21F de la senadora Ena Fonver. No sé si hay más argumentos o simplemente ponemos en votación. Sí, senador García. Quizás pedir, porque a mí lo que me ocurre con esta indicación es que la encuentro tan lógica desde el punto de vista del debido proceso. Yo no recuerdo cuál es el argumento para votarla en contra, si fuera tan amable la senadora Proboste o el senador usted probablemente, que fueron los que votaron en contra de la indicación. Sí, porque todos estamos de acuerdo en que se cumplan las normas del debido proceso, eso está fuera de discusión. Pero no recuerdo cuál es el argumento por la que se vota en contra. Sí, que
nosotros planteamos que el que puedan acceder al expediente desde las etapas iniciales o en cualquier momento, tanto la víctima como la persona acusada o denunciada, eso colabora en el proceso de investigación, el que puedan incorporar nuevos antecedentes y que ambas partes conozcan los antecedentes que se van incorporando en el proceso de investigación, y no solamente cuando se formulan cargos, que es algo de alguna manera análogo, y ahí los abogados saben más que yo, obviamente, pero en la reforma procesal penal es algo, entiendo, que se incorpora ese criterio también, ¿no? Como el acceso a la investigación desde el inicio por ambas partes, porque se van incorporando nuevos antecedentes, la otra parte sabe qué antecedentes se incorporan, ayuda incluso a los plazos de la investigación, que podría facilitar, y no esperar en secreto, sin saber ese punto. Esa era la discrepancia sobre el acceso al expediente, en el fondo, ahí hay una diferencia. Pero... Senadora Yana Pro. Presidente, que además habíamos hecho la consulta a la Secretaría en esa oportunidad, porque efectivamente la indicación que se presenta responde más bien al proceso antiguo, antes de la reforma procesal penal. Y por eso era la pregunta si es que post-reforma se había cambiado precisamente lo que tiene que ver con acceso al expediente. Entonces, si es que la Secretaría nos podía ilustrar en ese sentido. Bueno, revisando los antecedentes y el debate, en el fondo pudimos comprobar que desde la perspectiva del estatuto administrativo, que es donde más se acerca este tipo de conducta que se estaría investigando, efectivamente el acceso a la investigación es desde que se formulan los cargos. Y así también lo dice, y como usted misma indicó en la sesión anterior, específicamente la ley de universidades estatales. Otro elemento también es el que señaló la asesora del Ejecutivo respecto de modificaciones recientes en el Código del Trabajo. La reforma procesal penal abarcó, o sea, hizo una modificación estructural sobre la forma de administrar justicia y obviamente que tiene un carácter más garantista, pero también tiene excepciones a lo que es acceso a la investigación. Incluso está resaltado por los grupos de transparencia y que reconocen que debe ser así en función del éxito de la investigación y de la materia investigada. Entonces, no es algo totalmente excepcional. No siempre hay acceso a la investigación, precisamente porque puede estar en juego que realmente resulte una investigación exitosa. No vi quién levantó primero, pero senadora Fonbear. No, senadora Fonbear, después senadora. Yo solo para contextualizar, lo que dice la ley de universidades estatales y lo que dice el estatuto administrativo es que se tiene acceso al expediente una vez formulados los cargos, que es lo que dice la indicación nuestra. Y eso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser para que se pueda llevar a cabo bien la investigación. Acá hay que pensar también en qué contexto se produce esto. Si nosotros tenemos una víctima que hace una denuncia, ¿de acuerdo? En ese caso, si es que el denunciado puede acceder permanentemente al expediente, la posibilidad de llevar a cabo de buena manera esa investigación es mucho menor. Y es por eso que se establece esta indicación. Y por otra parte, también respecto al debido proceso para el denunciado, porque si es que se está haciendo la investigación y es una denuncia que es falsa, entonces tenemos una situación muy compleja para la institución. Entonces, para resguardar el buen funcionamiento de la institución es que se establece, se tiene acceso una vez que se formulan los cargos. ¿Significa eso de que la víctima no puede luego presentar sus descargos, sus pruebas? No, porque cuando se hace la notificación de los cargos, ahí empieza el proceso.
Y en la reforma procesal penal, tal como se planteaba, hay un espacio también donde la investigación no es pública, para ninguna de las partes también. Para ninguna de las partes. ¿Por qué? Para que se pueda llevar de buena manera el proceso de investigación. Entonces, pero yo creo que el mejor ejemplo, más que compararlo con la reforma procesal penal, que donde también hay un espacio de que es privado, yo creo que la mejor comparación es con el estatuto administrativo, con el proceso que se lleva en el tema laboral y con lo que dice también la ley de universidades estatales respecto a esto. Gracias, senadora. Senador García. Presidente, por su intermedio, una consulta a la Secretaría. Yo entiendo que la indicación 21, que está en la página 14, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, no la hemos votado todavía. Lo pregunto porque esta indicación 21 contempla una letra K que dice el derecho del denunciante y del denunciado a acceder en cualquier momento del procedimiento al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia. Un poco más en la idea de lo que planteaba recién la senadora Yasna Proboste. Entiendo que no hemos votado esta indicación, ¿no? ¿No? No, está todo congelado. Está todo congelado. O sea, está congelado en el sentido entiendo, de que dejamos aquí porque una es contradictoria con la otra. Sí. No, me informa, señor prosecretario, que en una sesión anterior la comisión se había pronunciado favorablemente y 5-0. ¿En la 21? En la 21. ¿La tenemos robada? Sí. ¿Cuál? 21. La 21. En particular, introduce... No, la 21 introduce varias letras. Entonces, el primer periodo de indicación. Entonces hay que votar ahora porque si no, no tiene sentido. Entonces quiero hacer otra pregunta, presidente. Sí, no, es que mira, si aprobamos la indicación de la senadora von Baer, yo creo que en alguna parte nosotros tendríamos que hablar de la formulación de cargos para que fuera coherente. Y no sé si lo tenemos anteriormente. Esa es mi consulta también. Sí, pero lo dice la misma indicación. ¿A la Secretaría no? Yo creo, no sé. Gracias. Senador, por su intermedio, señor presidente, efectivamente la indicación 21 forma parte del primer boletín de indicaciones, que fue previo a las exposiciones de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, que motivaron la formulación del segundo boletín que corresponde a las letras. Entonces, lo que habría que hacer es, digamos, tratar de congeniar lo que ustedes aprobaron en la 21, y en caso de ser aprobada la 21F, habría que buscar una forma de una nueva redacción para que quieran compatibles. Pero efectivamente esa indicación está aprobada, por lo tanto habría que compatibilizarla, en caso de que se apruebe. Eso, gracias, presidente. Yo creo que es mucho más fácil que eso. Evidentemente nosotros aprobamos algo y después nos dimos cuenta de que quizás estábamos cometiendo un error e iniciamos todo este nuevo proceso. Entonces, yo lo que diría es, si es que se aprueba la indicación tal como está, entonces dejemos sin efecto la otra, porque de otra manera todo el texto va a quedar incoherente. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Que la otra tiene otras materias, ¿no? Pero eso no contesta la pregunta del senador García. Respecto a la formulación de los cargos, pero entiendo que la indicación, es que no la encuentro yo ahora, es 27, 21K. Desde la formulación de cargos. ¿Quién tiene que formular cargos? Sí, está regulado arriba, sí, claro. Porque se dice, se acepta la denuncia y después se formulan los cargos. A ver, yo propongo poner en votación la indicación 21F. Yo creo que tiene un punto la senadora von Baer. Solo quiero defender el argumento de lo de la reforma procesal penal, que el estatuto, lo que está aprobado, digamos, la ley de universidades del Estado, y entiendo el estatuto administrativo, es previo a la reforma procesal penal. O sea, habría que actualizar eso, ¿no? Ahí hay... La ley
No, claro, pero me refiero a esa norma en particular de poder presentar o poder acceder al expediente. Solo la formulación de cargo es algo que venía, ¿no?, muy antiguo. ¿No venía de antes? ¿No venía de antes? No, sí, eso nosotros lo incorporamos a la nueva ley de universidades estatales el año pasado, cuando la regulamos, y no existía esa ley. Antes. ¿No existía desde antes? No. La ley no existía. Bien, pero lo del estatuto administrativo sí, eso sí. Eso sí, eso es antiguo. Ya, que de ahí viene. Sí. En relación a este tema de cómo conversa estos ordenamientos con la reforma procesal penal, la ley 20.005, que estableció el acoso sexual en el Código del Trabajo, también lo estableció en el Estatuto Administrativo. Y tuvo la voluntad del legislador, en el fondo, de conservar el acceso al expediente desde la formulación de cargos. O sea, el Estatuto Administrativo ya tenía el acceso al expediente desde la formulación de cargos, y al momento en que se legisló el acoso sexual en el ámbito público, se conservó claro, o sea, pero se siguió este mismo criterio, tanto en lo privado como en lo público. Sí, entonces, ambas reformas son del 2005. Sí, y la ley de universidades estatales, como bien dijo la senadora von Baer, es del año pasado. Es del año pasado, sí. Una cosa que quería acotar. Si nuestro temor, nosotros en la sesión pasada conversamos que si establecíamos el acceso al expediente desde la denuncia, existía el riesgo de que el denunciado pudiera incidir en la investigación. Y yo creo que ese fue el argumento que más nos hizo reflexionar sobre esta indicación. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que los dos tengan acceso al expediente desde la formulación de cargos o dejar que los dos tengan acceso al expediente desde la denuncia? En uno, el riesgo es que el denunciado, si lo establecemos desde la denuncia, el riesgo es que el denunciado incida en la investigación. Es una investigación que está haciendo en su propia casa. O sea, la posibilidad de incidir es fuerte. Es más fuerte que la que tenemos hoy día, por ejemplo, de incidir en una investigación penal que desarrolla el Ministerio Público. Es una investigación que se desarrolla en su propia institución. Y claro, si establecemos que no podemos establecer que uno tenga acceso al expediente desde la formulación de cargos y otro desde la denuncia. O sea, eso va contra el derecho a la defensa. Entonces tenemos que tomar una opción de decidir un momento para las dos partes. El riesgo, entonces, de establecerlo al inicio con la denuncia es que el denunciado incida en la investigación y eso obsta la investigación. El riesgo de establecerlo desde establecer el momento del acceso al expediente desde la formulación de cargos sería que la víctima no pudiera haber desarrollado una investigación conforme a lo que ella quiera, pero ese riesgo no es tal, porque es un periodo, nosotros estamos estableciendo solamente un periodo corto, un periodo que va a ser a lo más de 2-3 meses en que se desarrolla la investigación hasta la formulación de cargos, y la víctima va a tener acceso al expediente ahí, y si le consta que sus testigos no rindieron bien la prueba o les hicieron preguntas imprecisas, etcétera, va a poder aportar nuevos antecedentes, después va a poder recurrir a la justicia. Entonces, por eso hay que ver bien cuáles son los costos de cada alternativa. Y claro, y en relación, nosotros podríamos decir, bueno, corramos el riesgo nomás, y corramos el riesgo también de una denuncia falsa. Y total, a la víctima, si la denuncian falsamente, va a poder ir a tribunales, va a ir una indemnización de perjuicio, pero podríamos estar llegando tarde. ¿Por qué no trazamos 2 meses el acceso y impedimos este riesgo por este periodo en que la investigación no está consolidada, en vez de pedirle que sufra el riesgo de una denuncia falsa y decirle, bueno, anda a tribunales después, para que en 2 años más tenga una indemnización de perjuicio? Eso. Lo que ocurre es que, como ya habíamos aprobado la indicación 21, se puede, porque la indicación 21 original que ya aprobamos tiene más elementos que lo que simplemente refiere al acceso al expediente. Entonces, sí, es obvio, si aprobamos el 21F, dejamos sin efecto solo lo que refiere a acceso al expediente de la 21 y dejamos todo lo demás que sí está en la 21 y que no está en la 21F. Como por ejemplo la sanción ante las denuncias falsas, etcétera, si les parece. Así debe ser. Bien, yo creo que el debate está hecho, están todos los argumentos. Pongamos en votación, secretario, la indicación 21F.
parece en esa lógica, ¿no? A lo mejor podemos acabar el acuerdo. Sí, tiene que ser así. Sí. De aprobar. Sí. O sea, en el evento que se aprueba. Claro. Si no se aprueba, no se puede quedar sin norma. Aprobar, perdón, presidente, y reemplazamos la letra E. En el evento La que se letra aprueba. K de la indicación 21. Perfecto. Entonces, el presidente Sí. pone en votación. Que desempatar. Lo que está sufriendo. Sí, el presidente pone en votación para dirimir el empate de la indicación 21F en la parte en que no fue retirada. Específicamente que se incluya el derecho del denunciante y del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia desde la formulación de cargos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Y como bien planteó la senadora Proboste y fue acogido por la comisión, dependiendo del resultado de la votación, puede incidir en la letra correspondiente de una indicación ya aprobada por esta comisión. Senador García. Voto a favor. Senadora von Baer. Senador Quintana. Voto a favor, el debido proceso hay que establecerlo y defenderlo siempre. Vota a favor de la letra de la indicación 21F. Senadora Proboste. Presidente. A favor. Unanimidad, presidente. Tiene Entonces, aprobada la indicación. Y entonces reemplazamos la K, la letra K. consecuentemente reemplaza la letra K de la indicación. Consecuentemente, corresponde entonces entender que se reemplaza la letra K, que se aprobó en una sesión anterior por una proposición del Ejecutivo en su indicación número 21. El segundo empate, presidente, y que corresponde también resolverlo en esta oportunidad, es la indicación 21C, que también es de la honorable senadora señora von Baer y que está en el comparado. Sí, en la página 17. Es para incorporar un siguiente inciso segundo nuevo. El modelo de prevención del acoso sexual será construido de manera participativa y deberá contemplar a lo menos lo siguiente. Ahí también hubo un empate en la sesión anterior. ¿Está bien? Sí. ¿Qué se repitió la votación? Claro, en la sesión anterior hubo un empate por 2 votos a favor y 2 en contra. Y entonces el artículo 182 dispone que eso se resuelve de la misma forma en esta oportunidad. Esto tiene que ver con lo que plantea la indicación es que, por una parte, el modelo de prevención sea construido, o sea, tiene que leerse en conjunto, con la indicación que perdimos, entiendo, ¿cierto? El 11C, que lo que planteaba era que se construyera participativamente el modelo de prevención y se construyera por parte de las autoridades no participativamente el modelo de sanción, porque las sanciones evidentemente inciden en cómo funciona la institución. Entonces, lo que nosotros considerábamos era que era muy sano y bueno para la institución que el modelo de prevención se construyera de manera participativa, pero después cuál es el efecto de qué es lo que sucede cuando en una institución finalmente se determina que hubo no es un delito, es que no tiene
un delito, que puede ser un delito como, bueno, que hubo acoso sexual que se determina, entonces, ¿cuál es la sanción que afecta entonces, dependiendo de si es que es un académico, un funcionario, etcétera? A nosotros nos parece que es mejor, que va a quedar mejor construido si es que lo hace la institución, las autoridades de la institución, y no se hace de manera participativa. Espero haberme explicado. El siguiente tiene otra. El oficial es este. El modelo de prevención del acoso sexual será construido de manera participativa y irá con por la lo siguiente. 21C es de la. Yo tengo otro 21C también. ¿Cuál tiene ese tú? El de los honorables senadores Proboste, La Roja, para sustituir. Es que tengo un problema como de copia. Puede ser. Ah, ya, perfecto. Este 21C. Claro. Para incorporar el siguiente inciso segundo. El mismo. El modelo de prevención. Sí, sí. Tiene Sí. Claro. ¿Está su indicación? No, sí, Claro, ah, ya. Ya. Sí. No sé cuál es el... Estaba mal compaginado. Que tenemos dos 21C en el Un asunto ya resuelto, en el fondo, quizás por armonía también con Google Docs. Pero teníamos dos 21C, pero estamos claros. Esta es sí, porque esta discusión ya la hicimos. Así es. La sesión pasada. Senador García. Sí. En votación, a favor. Senadora von Baer. A favor. Senador Quintana. Senadora Proboste. Presidente. 3 votos en contra, 2 a favor, rechazado, presidente. Y lo último, presidente, es la indicación anterior, 21J. La senadora Proboste sugirió dejarlo pendiente en función del resultado del desempate que se produjo en la votación anterior, porque es una indicación del senador Bianchi para agregar una letra nueva al siguiente tenor: garantizar a la víctima la posibilidad de acceder e intervenir en el procedimiento de investigación iniciado para conocer de la denuncia de acoso sexual, así como el pleno y adecuado ejercicio de sus derechos al interior del mismo. No sé si la comisión a lo mejor puede entender que va en la línea de lo aprobado, entonces sería aprobado con modificaciones, ¿no? Acción con senadora. Habría que sustituir víctima por denunciante, claro, que es la lógica que está en todo el proyecto. Sí. Pero así lo sugirió usted. Claro, pero en nuestra opinión esta indicación del senador Bianchi va también en la línea de lo que se ha planteado de robustecer los derechos de la denunciante. Eso. Con la redacción de la indicación, que no sé muy bien a qué es lo que se refiere, porque dice garantizar a la denunciante o al denunciante la posibilidad de acceder e intervenir en el proceso de investigación sexual para conocer la denuncia. Si es la denunciante, es como raro que la denunciante conozca la denuncia. O sea, sí, pero subsumida, pero no con esta redacción, porque entonces la redacción es... Como la tenemos escrita. La comisión recién. Dice el derecho del denunciante y del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia, desde la formulación de los cargos y sin perjuicio de la que dispone la ley sobre protección de vida privada. Sí, presidente, sí. En lugar de rechazarla, como la idea de alguna manera está recogida, es subsumirla con el texto que ya aprobamos.
entender. Hay que decir que todo como indicaciones, pero subsumida en esta redacción. Por esa propuesta que usted ¿cómo? ¿Les parece como acuerdo o lo Sí, ponemos en votación? no, está perfecto. Y entonces ahora retomamos las indicaciones nuevas que nos ha alcanzado en la página 21 del comparado preparado por la Secretaría de la Comisión, específicamente en la indicación 31, que también son muy parecidas con las siguientes, la 32 y la 33, y que desde la perspectiva de la Secretaría vemos que tiene problemas de admisibilidad en la parte que indicaré. La 31 del senador García es para consultar un artículo nuevo del siguiente tenor. Las instituciones de educación señaladas en el artículo 3 deberán remitir sus reglamentos de prevención y sanción de acoso sexual en el ámbito académico al Ministerio de Educación, el que llevará un registro de los mismos, el cual deberá ser público. Como anuncié, la prevención de admisibilidad está en la parte final, cuando en el fondo llevar un registro público es como imponerle al Ministerio de Educación la creación de un registro, y eso ya sería de iniciativa del Ejecutivo. En la misma línea también hay indicaciones de la senadora Proboste y órdenes, y de los señores García y Latorre, y de la senadora von Baer. Sí, tanto. Presidente, yo entiendo que es inadmisible, pero estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no podría acogerla el Ejecutivo? Yo creo que es relevante de que nosotros podamos públicamente, o sea, lo que nosotros queremos es que exista este modelo de prevención y de sanción. Y si queremos que exista, entonces generemos de saber qué universidades van avanzando, cuáles no. Creo que ponerle publicidad a la temática me parece relevante. Entonces, entiendo que es inadmisible, pero quizás el Ejecutivo se puede comprometer a acogerla y no sé si la presentamos en la sala de nuevo, cómo lo hacemos, o llegan, no sé. Ya eso ya es detalle, digamos. ¿Le damos la palabra al Ejecutivo? Sí. Sí, por su intermedio, presidente, hace sentido. Sin embargo, hay una cuestión que quiero plantear aquí, que yo creo que más bien debiera ser la Superintendencia de Educación Superior, recientemente creada, la que pudiese poner a disposición del público esta información. Yo creo que el rol, más bien, este rol, más bien debiese recaer no en el Ministerio, sino en la Superintendencia de Educación Superior. Eso es lo que... Ahora, algo presidente, me gustaría estudiar y validarlo antes de dar una respuesta definitiva. Hay que ver si es que dentro de las facultades que tiene la Superintendencia se puede entender la publicidad de este tipo digamos, de protocolos, digamos. ¿Y se podría redactar la indicación en esos términos? ¿Hacer el cambio en vez de que diga Ministerio de Educación, que diga Superintendencia? Igual iniciativa, ustedes la podrían presentar como... Sí, presidente, nos comprometemos a estudiarlo y en la medida en que, como digo, sea conforme a las facultades que le atribuye la ley a la superintendencia, creo que sería razonable poder presentarlo como indicación en ese sentido. Gracias. Entonces, no la votaríamos. Debe traerse la admisible. Pero tenemos el compromiso del Ejecutivo. No vamos a preocupar todo de estudiar. Entonces retiramos... Ok, no vamos a preocupar todo de que el Ejecutivo lo estudie. Y después la presente. Entonces, ¿les parece retirar las 32 y la 31, 32? ¿La retiramos? ¿La prefieren retirar los autores y los autores? Y la 33. Entonces, la indicación siguiente, la 34, página 23 del comparado de la senadora señora von Baer, para agregar el siguiente artículo nuevo,
que dice: tratándose de las universidades del Estado, las normas de la presente ley se aplicarán preferentemente por sobre las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley número 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación 34? Presidente, yo tengo la preocupación del proyecto completo. Que nosotros tenemos por una parte el estatuto administrativo, por otra parte tenemos en el caso de las universidades estatales la propia ley de las universidades estatales y después tenemos este nuevo modelo. Y yo había presentado una indicación que se perdió en su minuto para poder que en el fondo nosotros dijéramos cuál de todos estos rige cuando uno tiene colisión. ¿Ya? En su minuto yo había dicho, o sea, la indicación tal como la había presentado yo es que rigiera el estatuto administrativo por sobre este nuevo sistema, porque el estatuto administrativo sabemos que funciona. Eso se rechazó. Esta indicación va en el mismo sentido, de tratar de decir, bueno, ¿qué es lo que rige? Pero al final del día el proyecto ya quedó con o sea, desde mi perspectiva, quedó con un problema, que las instituciones, una vez que se enfrenten en una situación de acoso, o sea, de denuncia, la institución va a tener que como que elegir o se va a producir una pugna respecto a cuál rige. ¿Rige el estatuto administrativo? ¿Rige las universidades estatales? ¿O rige otro? Este problema, esto no lo soluciona. Entonces, dado que quedó así, yo la retiro, porque la verdad es que creo que el enredo quedó igual. ¿No rige siempre el especial? Solo la queríamos probar. ¿Ah? Es otra manera de decir que rige supletoriamente. Es que no es que rija el especial, ¿ah? Como dice Juan Carlos acá, que las dos son especiales, entonces no... O sea, vamos a quedar con el problema. Yo lo que... ¿Sabe qué? Sí, lo que pasa es que yo tengo una duda ahí, senadora Proboste, de verdad. O sea, sí, sinceramente, sí, soluciona el problema. Yo no sé cuál va a ser mejor. No lo sé. Yo eso es lo que me preocupa a mí. Que nosotros digamos, ok, rige este. ¿Y qué pasa si en una institución la fórmula no funciona y funciona mejor el estatuto administrativo? Yo quisiera de que funcione, o sea, nosotros sabemos que el estatuto administrativo funciona bien. Mejorable quizás sí. No sabemos cómo va a funcionar este en cada institución. Yo quizás traigo una carga de una institución donde no ha funcionado bien. ¿De acuerdo? Y la institución se dio su propio estatuto y no ha funcionado bien. Y entonces en ese caso yo diría, por la víctima, es preferible que usen el que ya funciona. Yo no sé si me explico, pero de verdad lo que vamos a tener ahora es un enredo. Podemos hacer lo que dice la indicación, solucionamos el problema jurídico, lo ordenamos y decimos que rige este preferentemente. Pero yo quiero decirles que puede ser de que le estemos haciendo un daño a las víctimas. Y yo eso me lo encuentro súper complejo. Porque puede ser de que sea mejor el estatuto administrativo, no lo sabemos. Porque como cada institución se va a dar su propio ordenamiento, no sé, yo no tengo idea de qué es lo que opina el Ejecutivo en esto. Para revelar lo complejo que es esta regulación, quería agregar que, a ver, en el caso de las universidades estatales, el estatuto administrativo rige supletoriamente. O sea, en relación al personal académico, primero rigen los reglamentos que al efecto dicten las universidades. Y en lo no previsto, el estatuto administrativo. Y en el caso del personal no académico, rige el estatuto administrativo y después las demás disposiciones que le resulten aplicables. O sea, ya en el ámbito de los profesores, rigen primero los reglamentos y después el estatuto administrativo. Claro, en el caso
En el caso, por ejemplo, de los funcionarios a honorarios, no rige el estatuto administrativo. En el caso de los estudiantes, si un estudiante es víctima de acoso por parte de un funcionario, ese estudiante, o sea, el funcionario puede ser expulsado por infracción al principio de probidad. Si el estudiante fuera victimario, en cambio, esa situación está desprotegida. Pero nada, o sea, y en el caso de los CFTs, por ejemplo, lo mismo, o sea, el estatuto administrativo es supletorio. Primero viene el estatuto, de acuerdo al artículo 12 de la ley 20.910, vienen primero el estatuto del Centro de Formación Técnica, después los reglamentos especiales y supletoriamente las normas generales. O sea, como para que tengamos en mente la complejidad de las normas que regulan actualmente esta materia. Eso es lo que quiero señalar. Perdón, a ver, cuando nosotros tenemos personal no académico, dije, debiera regir, podría regir, dependiendo, excepto que aprobemos esto, directamente el estatuto administrativo. Sí. No supletoriamente, sino que directamente. Sí, personal no académico actualmente rige el estatuto administrativo en el caso de las universidades estatales. Claro. Y en el caso, y en el caso de los CFT también, el estatuto administrativo. Claro. En el caso de que no sean universidades estatales, rige el Código del Trabajo. Uh-huh. En el caso, excepto que aprobemos que rige esta indicación. Claro. ¿Ya? Y mi preocupación en esto es que si aprobamos, decimos, siempre rige primero este ordenamiento, quizás nosotros le estamos dañando a las víctimas. Porque hoy existe un mecanismo que funciona en el estatuto laboral y tenemos un mecanismo que funciona en el estatuto administrativo. Entonces, la pregunta es cómo solucionamos tenemos un enredo. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la mejor fórmula? Una fórmula es decir, mire, ¿sabe qué? Siempre va a regir el actualmente existente. O sea, primero rige el estatuto administrativo y rige el estatuto laboral, ¿ya? O sea, el Código del Trabajo. Y si es que no existe ninguno de los dos, entonces rige este nuevo sistema. O decimos, rige, o al revés, rige siempre y no rigen los otros. Y ahí podemos estar cometiendo un error, porque podemos estar diciendo, y quizás los trabajadores de las universidades nos van a decir, oye, pero yo prefería quedarme con el estatuto laboral, o sea, con el Código del Trabajo, o con el estatuto administrativo, y no con este nuevo sistema que es peor que el que tenía. No sé si me explico. Yo en esto como que diría, tenemos algo conocido, algo que funciona, ¿ya? Que esto rija supletoriamente en los casos donde no tenemos lo conocido y lo que funciona. Lo digo, quisiera como sensibilizarlos, pero lo digo porque hay universidades que tienen su propio estatuto y no está funcionando. Hay otras que tienen su propio estatuto, funciona muy bien. ¿Cómo lo quieren resolver? Porque en el fondo al final del día, dependiendo de cómo lo queramos resolver, habría que redactar la indicación. Porque si decimos, mire, ¿sabe qué? En todos los casos donde rija estatuto administrativo, Código de Trabajo, rigen esos dos. Y en caso que no existiera, rige este nuevo estatuto. O hacemos que siempre rija este nuevo estatuto y no rija ni el Código del Trabajo ni el estatuto administrativo. Yo no sé cuál va a ser la reacción ahí. Ahora, Proboste, ya no Proboste. Presidenta, esta es una indicación de la senadora Fumbear y finalmente ella va a tener la decisión de mantenerla y someterla a votación o retirarla definitivamente. Sin embargo, a mí me parece que es importante que se establezcan estos normas de prelación respecto de enfrentar una situación como lo es el acoso sexual en la universidad. Y precisamente, si hoy estamos discutiendo esta norma, es porque en muchos casos el propio estatuto administrativo ha sido un escollo para poder enfrentarlo.
Y tal como existen en otros ámbitos, por ejemplo, en el Código del Comercio, que son normas que explicitan un principio de especialidad, es importante también que en este caso una ley que explicita un principio de especialidad, cuál es garantizar y sancionar que no ocurra acoso sexual, es importante que se señale. En el artículo 2 que nosotros mismos aprobamos en este proyecto de ley señala en que aquellos elementos que no estén resueltos por este marco normativo se aplican disposiciones de otros cuerpos legales, como el Código Civil. Y por lo tanto, aquí cuando recibimos audiencias, yo me recuerdo que la Universidad de Chile particularmente fue muy clara y muy categórica en señalar en que el estatuto administrativo no funcionaba para todos los casos. No funcionaba además por los resabios anteriores a la reforma procesal penal. Y lo mismo ocurría con el Código del Trabajo. Entonces, precisamente estamos haciendo esta ley para poder mejorar una tipificación que no necesariamente existía. Estamos haciendo esta ley para establecer también una unidad especializada que resuelva estos temas y por lo tanto si nosotros no señalamos, y a mí me parece que la indicación de la senadora aporta en esa dirección, pero bueno, ella es titular de esa indicación y podrá mantenerla, someterla a la discusión o retirarla, pero claramente creo que refuerza todo lo que hemos hecho. Porque si nosotros no tuviéramos confianza en que este cuerpo legal va a aportar, entonces no hubiésemos hecho toda esta discusión. Y precisamente porque creemos en que esta ley establece una unidad especializada para abordar estos temas, es que, tal como lo hacen en otros cuerpos legales, existen iniciativas que abordan principios que son especialísimos. Y en este caso, uno de esos principios tiene que ver con el derecho a estar en un establecimiento de educación superior en donde el acoso sexual no sea parte de la práctica habitual. Yo tengo una duda que quizás nos puede ayudar la Secretaría a dilucidarla, una preocupación. Yo tengo dos preocupaciones. La primera es, por algo presentamos las indicaciones, para que algo, que exista claridad respecto a qué rige, ¿ya? Que es una preocupación que yo tengo en el proyecto completo. Primero me preocupa de que nosotros le quitemos algún derecho a algún trabajador respecto a, o sea, alguna víctima o alguna víctima respecto al proceso ya existente. Pero tengo otra preocupación que quizás es mayor. Si es que rige preferentemente este sistema, este nuevo estatuto de sanción, o este nuevo sistema de sanción, ¿qué pasa si después se quiere aplicar alguna sanción administrativa al denunciado? Alguna sanción laboral, pero quedémonos en la administrativa, que quizás es distinta a la que se establece acá. Entonces, el denunciado, el culpable, digamos, va a poder alegar que ya fue sancionado y que no lo deben sancionar dos veces. Entonces, ahí podemos tener otro problema, que no sé si la Secretaría nos pudiera ayudar en eso, porque yo tengo la complicación, presidente, de que creo que en esto nos podemos equivocar si es que nosotros ponemos esto por sobre el estatuto laboral y por sobre el estatuto, más allá de que creo que es súper necesario que la ley establezca qué rige. Yo entiendo lo que dice la senadora Proboste respecto a que el estatuto administrativo no se hace cargo de todos los casos, evidente, por algo estamos haciendo esto, porque en todos los casos donde no rija el estatuto administrativo debiera regir esta institución, pero la doble sanción puede generarnos un problema. No sé si la Secretaría tiene opinión respecto al tema. Sí. Gracias, señor presidente. Respondiendo a la duda y a la consulta de la senadora von Baer, lo que puede aportar esta Secretaría es que el tenor de la indicación que usted propone
resalta que la aplicación de esta ley es preferente respecto del estatuto administrativo, no excluyente. De acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva, en la misma investigación y la preocupación suya de la aplicación de sanciones, quizás por la naturaleza misma de la falta, estimen que se puede aplicar una en vez de otra, o sea, que en el fondo no se aplica sino que el estatuto administrativo, como es complementario, también pueda regir al respecto. Pero no es en ningún caso el hecho de que exista este estatuto especial va a permitir que una persona en el fondo sea investigada y sea sancionada por un mismo hecho. Eso está como resuelto ya por los principios del derecho. ¿Cuál es el sentido de hacer ley entonces? La senadora Proust y el senador García y el Ejecutivo. En nuestra opinión, y también que lo conversamos largamente con el equipo asesor, no existe en esta iniciativa un principio de la doble sanción. Existen sanciones. Existen sanciones, por ejemplo, en el Estatuto Administrativo y de Responsabilidad Civil, por ejemplo. Y no porque esté en el Estatuto Administrativo no se van a llevar adelante las sanciones civil. Y además porque a nosotros nos parece, tal como lo señalaba en un comienzo, que cuando uno avanza en tener una ley que incorpora principios especializados, es mejor que normas generales, porque el tipo es diferente al establecido en una materia laboral, que es el que se aplica en materia de estatuto administrativo, siendo el del proyecto de ley mucho más adecuado, porque hoy día el estatuto administrativo tiene rigideces que esta ley no la tiene. Cuando señalamos en que la unidad a cargo de la sanción es una unidad especializada, no es, como lo referiría el estatuto administrativo, no es la máxima autoridad de la institución, decano o rector, que es lo que hoy día establece el estatuto administrativo. Entonces, por eso que cada vez que se discuten iniciativas, quiero insistir, leyes de comercio, siempre en eso tiene una prioridad. Y en eso insistir, esta ley no solo viene a rellenar vacíos, sino que también va más allá en el orden a organizar y avanzar en otros ordenamientos jurídicos que no existían. Senador García. El presidente, con el ánimo de aportar, entiendo la disyuntiva en la que estamos, pero quería recordar que nosotros aprobamos la indicación 35, la aprobada, que está en la página 23 y 24, y el inciso final de la indicación, que nos agrega un artículo 6, no estoy seguro si ese es el número final definitivo o no, pero la indicación lo que hacía era incorporar un artículo 6 nuevo, dice: lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de aquellas acciones de carácter penal, administrativo, laboral o civil que pudieran ser procedentes. No habla del estatuto administrativo, pero claro, uno entiende que si es de carácter penal rige el Código Penal, si es administrativo el estatuto administrativo, laboral, nuestras leyes laboral, y civil, bueno, nuestro Código Civil, me imagino yo. Sí. Lo que pasa es que materias anteriores fueron trasladadas por el Ejecutivo a este nuevo artículo 6. Entonces, muchas indicaciones fueron aprobadas o rechazadas en función de lo que vamos a ver ahora, pero no ha sido sancionado por la Comisión. No, yo no sé, yo lo tengo como aprobado, ¿no? El artículo 6 completo no, ni siquiera se ha dado lectura. No, tengo aprobada la indicación 35, que es el artículo 6. Pero yo sé que hicimos ahí un... Sí. La pregunta, senadora Fumer, es si retira o no la indicación 34, porque antes de decidir, ya. Ok. Le damos la palabra al Ejecutivo. Bueno, en primer lugar,
señalar que si nosotros consideramos que esta es la norma que se debería aplicar por especialidad, si este es el marco general, se abre la posibilidad a efectivamente quitar beneficios que tienen hoy día los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. En efecto, actualmente, en el caso de un acoso horizontal, el Código del Trabajo establece la opción del trabajador de ir o a la empresa o a la inspección del trabajo. Y en el caso de un acoso vertical, el Código del Trabajo también establece la opción del denunciante de ir a la Dirección del Trabajo o ante los tribunales laborales. ¿Qué va a pasar con esta opción? Porque, ¿qué pasa con este derecho? O sea, se abre esa puerta. Y si bien el secretario dice que hay que tener presente que muchas veces hay, por ejemplo, recursos que se establecen con caracteres generales, por ejemplo, el recurso de protección, y conviven con recursos más especiales, por ejemplo, recursos en materia ambiental, y muchas veces las Cortes se inhiben de conocer recursos que tienen un carácter general porque existe una jurisdicción especializada. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la especialidad porque sí podría abrirse un tema de que después hubiera un problema de competencia para acceder que los tribunales se pudieran excusar porque ya se entiende que se derogó el Código del Trabajo en relación a los trabajadores de las universidades. Entonces hay que tener ojo con el principio de especialidad porque no necesariamente todos salen ganando. Y específicamente con esta posibilidad de ir a la Dirección del Trabajo o ir a la Inspección del Trabajo. En relación a la unidad especializada también, nos hemos referido a que esta ley crea una unidad especializada que resuelve el tema, ¿verdad?, que antes de que creemos esta ley lo podría estar resolviendo el decano o una autoridad como muy comprometida, pero hoy día en el caso de los trabajadores existe una unidad especializada que resuelve esto, que es o la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo. O sea, esa unidad especializada existe hoy en día, en el caso de las universidades privadas, por supuesto. Y bueno, y otra cosa es que también tenemos que tener ojo porque estamos, o sea, hay que justificar también por qué estamos creando un estatuto diferente para todos los trabajadores del ámbito público y para todos los trabajadores del ámbito privado. ¿Por qué este estatuto? O sea, ¿por qué este estatuto es diferente? Primero, nosotros acá estamos estableciendo eso solo respecto a las universidades del Estado. Porque respecto a todas las otras, no quedó resuelto el punto. Respecto a todas las otras, va a existir como contienda de competencia, de alguna manera, porque no se va a saber cuál rige. Si rige el estatuto laboral, si rige el Código del Trabajo, si rige el Código del Trabajo o este estatuto. O sea, eso no quedó claro. ¿Ya? Entonces, esto es solamente respecto a las universidades estatales. Y en el caso de las universidades estatales, regiría esto por encima del estatuto administrativo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no sé, yo de verdad creo que por lo menos esto tiene estamos en primer trámite. Yo lo voy a dejar, pero quisiera que en el informe quedara esto explicitado, para que de alguna manera, ojalá en la Cámara, pudieran conversar bien con los representantes de los trabajadores de las universidades estatales, con los funcionarios de las universidades estatales, para que no estemos por ley, sientan ellos que le estamos quitando un derecho. La voy a dejar como para que en el siguiente trámite, ojalá se produzca esta discusión respecto a qué debiera regir por sobre lo otro, y ojalá se pueda escuchar entonces a los funcionarios de las universidades estatales y preguntarles a ellos directamente qué prefieren, qué es lo que les parece mejor. Entonces la dejo, ojalá con un asterisco, secretario, de tema que yo creo que tiene que ser discutido en el segundo trámite. ¿Parece aprobar la indicación con la aprehensión que hace la senadora Fonber? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí, senador? Bien. Aprobada la indicación 35. No, 34.
34 de la página 23 del comparado. Presidente, respecto de la indicación siguiente, la indicación 35, ocurre que en la sesión anterior, especialmente, hubo indicaciones que fueron aprobadas porque el Ejecutivo explicó que esa materia era recogida en la indicación que vamos a ver, la indicación 35 del presidente de la República para introducir un artículo nuevo. Pero eso no significa que el artículo 6 fuera visto y fuera debatido ni votado por esta comisión. Entonces es lo que corresponde hacer ahora. Y seguramente va a ser en la línea con lo que ya acordó la comisión respecto de esas indicaciones. Entonces, esta indicación del presidente de la República es para introducir el siguiente artículo nuevo. Artículo 6. Las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas señaladas en los reglamentos que las instituciones de educación superior dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley deberán ser debidamente difundidas entre el personal docente, personal administrativo, funcionarios y funcionarias y estudiantes. La entidad deberá disponer, además, la realización de actividades orientadas al perfeccionamiento, orientación o capacitación del personal docente, personal administrativo, estudiantes y funcionarios y funcionarias, como asimismo revisar y evaluar periódicamente la pertinencia y funcionamiento del modelo de prevención. La normativa interna en materia de acoso en el ámbito académico deberá ser incorporada expresamente en los contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios educacionales, convenios académicos y o de investigación y cualquier otro instrumento académico celebrados con personas naturales o jurídicas. Lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de aquellas acciones de carácter penal, administrativo, laboral o civil que pudieran ser procedentes. Lo ponemos en votación, ¿les parece? ¿Sí? ¿Lo ponemos en votación? Senador García. Por favor, yo creo que ya está votado. Senadora von Baer. Doblemente a favor. Senadora Proboste. Presidente. Unanimidad 4-0. Presidente, ¿me permite? Sí, senador García. Yo entiendo también de que la indicación 27A, que está en la página 19 de la senadora von Baer, y que dice lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que las instituciones de educación superior contraigan voluntariamente en materia de prevención y sanción del acoso sexual en virtud de su autonomía, yo la tenemos aprobada y dice se traslada al artículo 6, por lo tanto yo diría que el inciso final del artículo 6 es esa indicación 27A. Sí, la Secretaría tiene la misma interpretación. Sí, ya. al final del artículo. Sí. La indicación siguiente, señor presidente, señores senadores, sí, es de la senadora von Baer, para reemplazar en la letra E del artículo 175 del Código Procesal Penal la frase los directores, inspectores y profesores por los directores, rectores, académicos y profesores. Ahora van a la retirar. Perfecto. ¿Se la retira? Senador García. Perdón, presidente, pregunto por la indicación 36 que le está entregando competencia a la Superintendencia de Educación Superior para sancionar incumplimiento. Según yo no está votada, ¿o sí? La 36 es la que acabamos de aprobar, el de Su Excelencia el Presidente de la República, de introducir el artículo 6. No, esa es la 35. Sí, faltó la 36. Tiene razón, esa es la 36. Tiene razón. Presidente, perdón, ¿sabe por qué? Además, porque creo que eso resuelve el problema que lo del registro y que nuestro director de educación superior dijo en realidad eso más bien debiera verlo la superintendencia y está, de alguna manera está aquí, a lo mejor podemos mejorar. Solo desde la sanción, tal vez, porque en el fondo la otra indicación era que se hiciera público, digamos, ¿no?
Pero acá es solo sobre las sanciones. ¿Doy lectura, presidente? Sí, o sea, creo que lo que señala el senador García va en la línea también de que es la superintendencia la que, a través de sus facultades, presidente, puede no solamente sancionar, sino también fiscalizar el cumplimiento de la norma. Y si la norma en este caso establece la existencia de reglamentos, puede poner esos reglamentos a disposición. ¿Me parece? Sí. Entonces, ¿les parece que la 36 se apruebe con la misma votación anterior? Sí. ¿Sí? Y ahí sí la 37, que la retiró la senadora, ¿no? La 37 es la que retiró la senadora. Sí. La 36. La 38 la página 39. Exacto, ahí entramos a los artículos transitorios. La primera indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la palabra participativamente, que está al final, lo siguiente: y un año para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 6, sobre la cual nos pronunciamos recientemente. ¿Se parece? ¿Les parece aprobar por unanimidad? Sí. Aprobada. De la senadora von Baer, la indicación 39, para agregar... ¿quién ¿de quién es? ¿Se mantiene? ¿De quién es? El boletín de arriba. ¿Y de quién sabemos, no? Entonces no. Sí, igual. Pero la misma de la 40, no, si yo solo explico que no la presenté yo, que la presenté la senadora Proboste y la senadora... El boletín. Claro, lo que pasa es que es idéntica a la nuestra. Sí. Entonces, ¿parece pasar a la 40? O sea, ¿qué se hace con la 39 de la...? No, la 39 no. Sí, es igual. Un error. Un error involuntario. Un error involuntario. Sí. Ahí vemos cómo Y entonces la indicación 40 de la senadora Proboste y de la senadora Orden y del senador señor Latorre. Asimismo, en un plazo de 180 días desde la implementación del modelo de prevención, las instituciones de educación superior deberán realizar una evaluación de dicho modelo, en la que deberán participar los diferentes estamentos de la misma. Parece razonable que se haga esta revisión, esta evaluación más bien. Sin embargo, yo creo que 180 días es bastante poco tiempo, más aún considerando que el artículo 6 que aprobamos le está dando un año para incorporar en los reglamentos, en la normativa. Yo sugiero que yo creo que... ¿Cierto? Sí, que a lo menos sí. Sí. Si les parece, nosotros tenemos problemas en que sea consistente. ¿Que diga un año? Sí. ¿Se aprueba con modificaciones? Un año. Y esa es la última indicación. Senadora... Presidente, yo quisiera pedir a usted, por intermedio solo de la Secretaría, si es que pudiéramos... Este es un proyecto que como que es complejo para que quede bien. Entonces, si es que pudiera la Secretaría preparar el texto tal como quedó y nos lo pudiera hacer llegar a nosotros y a nuestros asesores, cosa de que lo podamos revisar completo y estar todos seguros que es lo que votamos y que quedó coherente y quedó bien, porque que no corramos el riesgo de que quede con algún error. Una próxima sesión, una revisión completa del texto. Sí. Yo pediría eso, por favor. Sí, claro. En esa sesión hacemos la revisión. Sí, la revisión completa, si es que quedó algo que no está bien. Gracias, presidente. Despachado entonces el proyecto de ley. Felicitaciones. Muy bien. Costó, pero llegó. A ver, teníamos un siguiente punto en tabla, que es el proyecto de ley, pero el senador García nos hizo una propuesta al inicio de que escuchar en audiencia a la empresa, no recuerdo el nombre de la empresa, senador. Claro, y hay un conjunto de indicaciones presentadas, además queda poco tiempo, entonces
mejor tener en una próxima sesión la audiencia y luego seguir tramitando las indicaciones. ¿Les parece que lo hagamos así? Con un plazo, presidente, porque la verdad no estaba... Ya habíamos terminado el periodo de audiencia. Entonces, si es así, en la misma sesión se pueda escuchar la audiencia y escuchar a los autores de las indicaciones, sí, y votar. Sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.